99% del agua se va a transportar hacia los capilares. Se reabsorbe, como dice su nombre. ¿Por qué transporte? Por transporte activo. Las de acá arriba son por transporte activo y las otras son, y la del agua es por ósmosis. Vamos corrigiendo. Y la otra es por ósmosis. Ya. Túbulo contorneado distal, la secreción tubular. Aquí se reabsorbe sodio O en función de la hormona antidiurética por ósmosis. Hay una concentración y concentración de metabolitos y sales. Aquí también se incluyen fármacos por un transporte activo, no, por transporte pasivo de los capilares al túbulo contorneado distal. ¿Ya? ¿Qué más? Ese era todo el cuadrito. Lo mismo les pregunté a otro curso también, o algo parecido. Igual, a lo que suba las calificaciones o sus aportes, ahí ustedes tienen ese documento para hacer la revisión. Bueno, retomando el tema de la clase. Yo sé. Dice, disculpe, lo que pasa es que dice que vamos a hacer eso del debate el día jueves y no sé si usted estaba enterado que nosotros el día jueves en la mañana vamos a estar igual en la universidad y nos dijeron que las horas clases de la tarde teníamos justificadas. Ya me pasó. ¿Qué día era eso? El lunes, ayer. No, ¿cómo Ayer dice? también, ayer también creo que tenían que entregar ¿cómo se llama? Unos exámenes médicos, algo así en la universidad, y tenían la justificación del caso, inclusive yo les había enviado al grupo de WhatsApp. ¿Y qué pasa? Resulta y sucede y acontece que cuando nosotros entregamos los informes de el Zoom, de la plataforma, del EBEA y todas esas cosas, nos están rebotando los procesos porque no iniciamos la sesión o no dimos las actividades de clase. Como dicen que tienen en la mañana, solamente les justifican las horas de la mañana, no las de la tarde. Eso. Yo también Dice, ahorita vengo de la universidad peleando con eso. en cambio, los que somos de lejos no nos avanzamos a conectar, dicen, porque no sé hasta qué hora nos vamos a quedar ahí, porque nos dijeron que tenemos que ir a hacer una tipo de limpieza y eso. Y a los que somos de lejos sí nos dificulta, porque yo en cambio tengo que regresar y otra vez regresar el viernes, porque yo no tengo dónde quedar. A ver, ¿quién está grabando la clase? Deme un chance para conversar de esto. Póngale si es que quieran. Reproducción. Ya. Sistema reproductor. ¿Por qué nos reproducimos? ¿Por qué existe la reproducción sexual? Básicamente, de forma evolutiva, el ser humano necesita completar su proceso o su ciclo vital dejando una descendencia. Todos los seres vivos biológicamente reproducibles, desde sus antepasados de hace 1500 millones de años que salieron de las fosas marinas, esas primeras células eucariotas empezaron a formar reproducciones de forma mitótica, es decir, dividiéndose o segmentándose madre e hija, idénticas. La una y la otra tienen el mismo material genético y se comparte. ¿Qué pasa cuando los animales evolucionan? Propiamente dentro del género de los chordata o de los cordados, se segmenta ese árbol genealógico y nos dividimos entre los vertebrados y los invertebrados. Los que llegaron a colonizar la Tierra después de los anfibios, propiamente los del género Mammalia, ya tienen la capacidad, junto con los reptiles, de producir dos órganos o dos gametos especializados llamados espermatozoides y óvulos, un gameto masculino y un gameto femenino, reproducido principalmente gracias a unos órganos especializados llamados gónadas. En el caso del ser humano, las gónadas serían propiamente los testículos y en las mujeres serían los ovarios. ¿Qué función cumplen estos? Básicamente, tener una producción de estos gametos para que se pueda fecundar entre ellos
y dar un entrecruzamiento de los cromosomas, ya que la formación de estos gametos es de forma meiótica, es decir, que va a tener una mitosis doble y entrecruzada. Déjenme ver si es que tengo por aquí con los de biología, biology, la se fue, C6. Sí, este es. El ciclo celular nace, se divide, tiene una interfase y muere, básicamente. Mitosis es propiamente las células somáticas que van a reproducirse para tener una formación de tejidos, los que van a tener en su piel, en los músculos, en los huesos, las neuronas se van a segmentar o se van a dividir mediante esta división. Mitosis tiene una célula madre, una célula hija y para de contar, las dos comparten los cromosomas completos, es decir, los 46 dentro de su material genético. ¿Qué pasa con la meiosis? Y es la forma en que se van a formar los gametos. Tenemos dos fases, dos divisiones mitóticas, por así llamarlas, en la que a partir de la anafase uno propiamente los cromosomas o las cromatidas hermanas se van a entrecruzar, es decir, de lo que están copiadas en la mitosis, dos igualitas o paralelas, en esta de aquí se cruzan y se van a segmentar formando un- una disparidad o un entrecruzamiento de los cromosomas para que se combinen y se compartan los materiales genéticos. Llega la citocinesis y nuevamente se repite el proceso hasta llegar a la siguiente fase. Llega, se forman los usos mitóticos y todo lo demás. Aquí se van a separar nuevamente los cromosomas, pero ya no se van a entrecruzar. Es decir, que aquí ya no van a tener ustedes los pares completos de 46 cromosomas, sino que van a tener apenas 23 en cada una de las telofases o en cada una de las células hijas. Las cromátidas van a tener la mitad del material genético. ¿Por qué tienen la mitad del material genético? Porque propiamente si nosotros combinamos 23 del par de cromosoma del espermatozoide y 23 del par del cromosoma del óvulo, tendremos 46 y esos a su vez van a pasar por un proceso para fusionarse y que los 46 cromosomas se complementen. Así es como se transcribe de forma genética el material de padres a hijos, en el caso de los que se reproducen de forma sexual. En el caso del ser humano, los cambios o los factores que van a incidir vienen propiamente de la formación de estas gónadas a partir de la pubertad. Si bien estas tienen una procedencia a partir del tercer mes de gestación, no va a ser hasta esta edad o hasta esta madurez cuando se empiezan a sintetizar las hormonas que facilitan la síntesis de los gametos, principalmente la hormona gonadotropina, la GnRH es la que va a estar señalizando en la pituitaria las hormonas luteinizante y folículo estimulante. Estas dos hormonas se van a comunicar directamente con las gónadas para que se produzcan estas células especializadas. En cuanto a las consideraciones o las cantidades que se van a reproducir, en el caso de los espermatozoides, es continua o perenne hasta una edad aproximada de los 65, hasta un poco más, porque básicamente, y la cantidad que se requiere de estos es por selección natural, selección reproductiva también. La especie humana o primitivamente la forma en que se reproducían nuestros antepasados era buscando el mejor espécimen al mejor adaptado, al que tenga las mejores características para llegar a colonizar y tener una mejor descendencia. En cambio, en el caso de los óvulos, apenas van a ser 400.000 óvulos que se produzcan en toda la edad fértil de la mujer a partir de la primera menarquía, es decir, la primera menstruación, hasta los 55 años aproximadamente, liberándose tan solo uno de estos óvulos al mes. ¿Qué cambios vienen con la pubertad? Esto primerito, lo que les mencionaba. La evolución que tienen los embriones, o propiamente ya los fetos, de, desde su 12ª semana, el pene desciende desde la porción lumbar hasta ubicarse en la zona genital, conjuntamente con los testículos que van a descender formando el escroto hasta la semana número 34, y en la mujer asciende en forma de clítoris y los ovarios se van a trasladar hacia las fosas ováricas, formando propiamente la diferenciación entre estos dos. ¿Por qué incide? Básicamente por el material genético que se entrecruzó, X y X sería un valor recurrente para niñas y X y Y para el
Caso de los varones. Funciones más, funciones menos que van a incidir, como las hormonas testosterona en el torrente sanguíneo de la madre. ¿Qué pasa con la pubertad? Es cuando ustedes presentan mayor cantidad de cambios a nivel físico y metabólico. Con los hombres es más notorio el crecimiento de los órganos sexuales, testículos y penes van a crecer, descienden los testículos conjuntamente con los escrotos, con el escroto van a tener una mayor producción de testosterona tipo T4 que facilita el anabolismo principalmente de tejido óseo y tejido muscular. Hay un engrosamiento de la voz, hay una presencia de vellosidad en las zonas axilares, en la zona púbica, en el pecho, en la espalda, mayor producción de células sebáceas. em, Funciones más, funciones menos, también viene un desarrollo nervioso central por parte del sistema límbico, la hormona T4, lo que saben llamarle las madres, la edad del burro, es por la presencia de esa hormona básicamente, porque la hormona T4, en el caso de los hombres, se la cataloga tradicionalmente como la hormona de la competitividad, de la agresividad o de la competencia animal que tiene en el caso del hombre. En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres se presenta a partir de los 10, 12 años, aproximadamente hasta los 20, 21. Y en el caso de la mujer, la menarquía o la menstruación va a ser el principal indicador. En el caso de los hombres, la eyarquía o la primera eyaculación, que sería por medio de los sueños húmedos. En el caso de las mujeres, por la primera menstruación, va a desencadenar todo el proceso de la pubertad, principalmente una mayor acumulación de tejido graso en glúteos, piernas, glándulas mamarias, la apertura de de los pezones en las areolas, es decir, que van a sobresalir. También tienen funciones a nivel del sistema cognitivo, un mayor desarrollo del cerebro propiamente, una mayor retención de sodio, de calcio, de líquidos intracelulares, también se va a evidenciar en esto, funciones más, funciones menos que también acompañan el crecimiento porque no solamente producen estrógenos en cantidad, sino que las hormonas testosterona y progesterona facilitarán el crecimiento de los órganos reproductivos, es decir, una mayor amplitud y descenso de el útero y de la vagina, y también el aumento del tamaño de las caderas. Va a haber un crecimiento hasta los 18 años aproximadamente, recordando que la menarquía o la menstruación puede empezar desde los 10 años o desde los 12. Funciones más, funciones menos se puede ver afectado por factores hormonales, el metabolismo también previo va a cambiar o incidir un poco aquí. Aquí en los dos casos, el proceso anabólico va a tener una predilección por un metabolismo oxidativo en base a la cantidad de carbohidratos y de ácidos grasos que se presente. Una cosa que siempre me gusta señalar en este caso es la edad biológica y la edad cronológica. Cuando hablo de edades, en el caso de la pubertad, ustedes ven que el rango puede ser muy grande o muy amplio, desde los 8, 10, 12 años, en edades tempranas, en edades tardías, pero algo que marca o que denota el signo de la madurez sexual como tal, a partir de los 16, 17 años aproximadamente en el caso de los hombres y en las mujeres desde los 15, es el desarrollo biológico o la edad biológica. ¿Qué es la edad biológica? Básicamente, cómo a nivel del sistema nervioso central, el sistema límbico, el sistema endocrino, se presenta una mayor em, presencia de algunas hormonas, como la testosterona y el estrógeno, que van a favorecer el desarrollo cognitivo y conjuntamente con esto un desarrollo emocional, un desarrollo psicológico. Es por eso que generalmente saben decir que las mujeres maduran más pronto que los hombres y los hombres permanecemos niños hasta los 30 años. Y me incluyo porque es verdad. Generalmente las edades en que los hombres empiezan a tener un mayor desarrollo cognitivo empieza desde los 18 o 20 años y se puede prolongar un poco más, un poco menos, en función de las hormonas. Pero ¿qué pasa? En edades tempranas, propiamente desde los 14, 16 años aproximadamente en hombres y mujeres, ya sus hormonas les indican que tienen un desarrollo biológico que les permitiría, en teoría, ya poder reproducirse, tener una descendencia. Casos del Ecuador, principalmente es uno de los países con la mayor tasa de natalidad adolescente en mujeres. Funciones más, funciones menos que van a derivarse de esto a futuro o a posterior, hábitos
y la educación que se pueda tener, el medio ambiente en el que se desarrollen. No es lo mismo una persona. Deben conocer a sus padres, a sus tíos, no sé, personas de más de 40 años, que ya parecen de 50, de 60, que ya por ahí la rodilla les indica que va a llover o le duelen las reumas. Y casos contrarios, personas de 40, 50 años, que aparentemente tendrían 30, 35, se ven más jóvenes. Incidencia del sueño, la alimentación, el ejercicio, funciones oxidativas y la acumulación de radicales van a indicar un grado degenerativo no solamente a nivel fisiológico o metabólico. Personas con 40, 45 años que tienen el corazón de una persona de 30, con la capacidad pulmonar de un joven de 25, 27, o que tienen funciones reproductivas más largas que otras personas que tienen otras incidencias en su edad biológica. El cigarrillo les hace envejecer más rápido. Trasnochar les hace envejecer más rápido. Comer o consumir vitamina C les mantiene más jóvenes. Consumirla, no ponerse sobre la piel. Funciones más, funciones menos, la edad biológica va a ser un detonante en cuanto a la reproductividad. Ustedes generalmente cuando están en colegio, 15, 16, 17 años, no tienen la edad biológica para ser padres todavía. Acá arriba no están preparados psicológica, mucho menos social o económicamente para afrontar una responsabilidad de ese grado. Es muy distinto a la edad cronológica. Si bien a los 18 son mayores de edad, todavía no tienen un desarrollo biológico completo o plenamente desarrollado. Ahora sí, en materia de sistema reproductor masculino, habíamos segmentado o dividido el estudio de este en órganos externos y órganos internos. ¿Cómo nosotros dividimos estos? Principalmente los que son visibles o que se encuentran en la parte por fuera, o a la intemperie van a ser el escroto y el pene en el caso del hombre, y los órganos internos vamos a tener principalmente las gónadas, que son los testículos, el órgano reproductor propiamente sería este. Tenemos las vías espermáticas que ayudan a transportar los gametos, en este caso los espermatozoides, y órganos anexos que van a tener funciones tanto de producción de líquido seminal como de funciones hormonales, como la próstata, la vesícula y las glándulas de Cooper. En el hombre es más sencillo el estudio de estos, partiendo desde los testículos. Estos de aquí son glándulas mixtas. Mencionábamos que de forma endógena y de forma exógena van a liberar correspondientemente espermatozoides y testosterona. ¿Qué tipo de testosterona? Testosterona asimilable tipo T4. Más adelante les explico por qué. Dentro de estas, nosotros nos vamos a encontrar con unos túbulos seminíferos que están plenamente enrollados. Si se los estira, cada uno de estos puede llegar a medir hasta 6 metros en total. Estos túbulos tienen unas células especializadas llamadas células intersticiales, las que producen testosterona, células espermatogonias, que son células diploides, es decir, que tienen los 46 cromosomas, y las células de Sertoli. Las espermatogonias, también conocidas como células de Leydig, van a tener una función netamente de producción de gametos. Si nosotros hacemos un agrandamiento o vemos de forma microscópica a estas células, ustedes observen que cada uno de estos túbulos, cientos de túbulos, van a colindar todos hacia el lumen seminífero o la cavidad que tienen estos para desprender a los espermatozoides. Asimismo, estos túbulos van a estar especializados por las células espermatogonias, produciendo los espermatocitos primarios y secundarios. ¿Cómo se observan estos? Generalmente, el desarrollo de los espermatozoides viene dado por células que se encuentran en la pared más interna, que son las células de espermatogonias o las células de Leydig, que van a dividirse o segmentarse primero de forma mitótica, es decir, van a conservar los 46 cromosomas para formar un espermatocito primario. Después de dividirse de forma mitótica, ya empieza a producir por meiosis, es decir, por la separación doble, las espermatidas que propiamente van a transcurrir o van a ser a través o van a transportarse por todo este conducto seminífero hasta la pared final, donde que van a madurar por la presencia de la testosterona. En funciones más, funciones menos, los espermatozoides se van a dividir y se van a formar hasta llegar al lumen del túbulo. Ustedes, como observan aquí, las células que primero se van a formar como meióticas, es decir, las células hijas,
no tienen todavía un cuello o una cola para poder ya transportarse, sino que tienen que atravesar toda esta barrera para que puedan madurar. Y ni aún así, porque cuando llegan al epididimo es donde que van a tener mayor maduración. Propiamente, las células de Leydig, además de facilitar la producción o facilitar la espermatogénesis, también sintetizan la hormona testosterona, la tipo T4, y las células de Sertoli se van a encargar de madurar a los espermatozoides, haciéndoles llegar hasta el túbulo o hacia el lumen del túbulo seminífero y que puedan ser transportados. Importante, a nivel hormonal, estas células de Sertoli, por la presencia de testosterona, ante una determinada cantidad, van a poder secretar una hormona llamada inhibina. Como dice su nombre, inhibe la señalización de las gonadotropinas. ¿Y cómo se ve un espermatozoide? Generalmente los animáculos estudiados desde 1714 más o menos, cuando se inventó el microscopio, se los veía así, como pequeños renacuajos. Tienen una cabeza propiamente que va a tener un núcleo albergando ahí a los 23 cromosomas o de forma haploide la información genética del padre y van a tener también un acrosoma que contiene dos enzimas importantes, la hialuronidasa y la acrosina. Estas de aquí se van a comunicar con el óvulo y con las paredes de las trompas de falopio y con el útero, pero principalmente con el óvulo, para que pueda atravesar la cabeza y que pueda liberar su material genético. Tienen un cuello que netamente va a ser una pieza intermedia que va a permitir la comunicación con la cola o con el flagelo, y dentro de este se encuentran las unidades energéticas que serían las mitocondrias, propiciándole a esta la cantidad de energía suficiente para que pueda sobrevivir todo el trayecto y transportarse, y el flagelo que netamente es una porción móvil, que no se mueve así como renacuajo, sino que más bien es un movimiento de nutación. La espermatogénesis como tal va a permitir que se reproduzca desde cada célula germinal una espermatogonia que dará lugar a cuatro espermatozoides. Cada uno de estos va a tener 23 cromosomas o va a ser una célula ploide con solamente una cromátida. Funciones más, funciones menos a nivel hormonal. Esto es súper importante. Van a tener el hipotálamo que va a producir las gonadotropinas señalizadas en la adenohipófisis o en la hipófisis pituitaria, ubicada en la silla turca, está cerquita, por eso llegan rápido. Las adenohipófisis van a secretar dos hormonas, la luteinizante y la folículo estimulante. Estas dos llegan hacia los testículos. Las células dianas que se ubican en estos de aquí son los que van a receptar estas dos hormonas y no se van a llevar ni al hígado, ni al estómago, ni al páncreas, sino solamente hacia los testículos. ¿Qué pasa aquí? Estos, como tienen las células de Leydig, se van a encargar de producir testosterona. La testosterona se transporta o se regresa nuevamente al torrente sanguíneo para que se desarrollen otros caracteres sexuales secundarios, el vello facial, el crecimiento capilar, muscular, cualquiera, el crecimiento en general, porque la testosterona es la hormona más anabólica en la pubertad. Ante la presencia de testosterona, también van a madurar en las células de Sertoli los espermatozoides, y estas de aquí, ante un pico de testosterona, ante una cantidad ya propiamente elevada, van a permitir que aumente la producción de los espermidos, es decir, de los espermatozoides, y esto va a favorecer la secreción de la hormona inhibina. ¿Por qué secretamos inhibina? ¿O por qué hay este efecto inhibitorio que me sirve de introducción para el sistema endocrino? Esta es una respuesta negativa que tiene el sistema, o es uno de los mecanismos. Cuando ya hay una cantidad suficiente, el cuerpo le manda una señal de nuevo hacia la hipófisis pituitaria para decirle, ya tenemos suficientes soldaditos, dejemos de producir y enfoquémonos ahora en anabolizar o en crecer otras partes del cuerpo. Si nosotros mantenemos la producción, si bien en los hombres es continua, la producción de espermatozoides es aproximadamente cada 4 meses, en que se llega a llenar el tanque, por así decirlo, o que se llega a tener una cantidad suficiente de aproximadamente 3.000 millones de espermatozoides en ese periodo de tiempo. Funciones más, funciones menos que van a variar según las micciones nocturnas, es decir, los sueños húmedos. Van a tener también el tema de la masturbación, las relaciones sexuales, otros factores hormonales que pueden incidir, la presencia de estrógenos, que es muy raro,
pero en funciones más, funciones menos, se va a secretar esta hormona para que nuevamente el cuerpo pueda recuperarse y producir más hormona luteinizante y folículo estimulante. El cuerpo no es una máquina 100% efectiva que va a estar construyendo siempre y siempre. Tiene que descansar, tiene que destruir otras partes para poder formarlas, principalmente porque estas están formadas de hormonas de tipo colesterol. La testosterona, la hidrotestosterona se van a derivar de este compuesto aromático. Y ese compuesto aromático necesita zinc, necesita vitamina D, necesita calcio, necesita magnesio. Por ahí esos serían los básicos. Ahora, fuera de los testículos, que son propiamente las gónadas o los órganos reproductores, tenemos nosotros tres conductos o vías espermáticas, empezando por el epididimo. Estos que les mostraba que tienen la forma de un casco o de unos audífonos ubicados en la zona proximal por detrás de los testículos, una longitud de 5 centímetros de largo, unos 2 milímetros de espesor, van a favorecer el transporte de los espermatozoides porque se divide en tres partes, en cabeza, cuerpo y cola. Se pueden almacenar y distribuir aquí los espermatozoides hasta por 4 semanas, permitiendo de que los espermatozoides vayan madurando, de que se vayan formando completamente y que ya estén activos, que estén listos para poder fecundar el óvulo. Estos de aquí permiten tener la liberación de los espermatozoides gracias al conducto deferente, este que se encuentra ubicado a través de la zona pelviana profunda, llegando por la parte dorsal de la vejiga, ubicándose junto a las vesículas seminales. Es un conducto propiamente que tiene una túnica serosa y una túnica muscular y una túnica mucosa. La túnica muscular es propiamente lisa, es decir, que va a responder a estímulos contráctiles, y además de eso, propiamente este conducto sirve para llevar los espermatozoides hacia la zona más próxima que se puedan juntar con los productos seminales. Además de eso, en este de aquí les indicaba de que es donde comúnmente se realiza un tipo eh, de intervención quirúrgica llamada vasectomía para impedir el paso de los espermatozoides, y es uno de los métodos anticonceptivos permanentes más recurrentes en algunos casos. ¿Qué se encuentra junto con este y a la par con las vesículas seminales? El conducto eyaculador. Este conducto eyaculador se va a formar por la ampolla del conducto deferente, es decir, por la parte proximal hacia las vesículas seminales, que es más ancha, está aplanada, y la vesícula seminal como tal. Estas de aquí van a colindar o se van a unir mediante el verumontanum, que es el colículo seminal dentro de la próstata, y puede llegar hasta 1.5 milímetros de diámetro y 20-25 milímetros de largo, para que conjuntamente con la próstata desemboquen los productos seminales y espermáticos con la vía uretral. Estas de aquí van a llegar y se van a unir para que se conduzcan hacia la uretra propiamente y que puedan expulsar el producto. Además de esto, nosotros tenemos unas glándulas, aquí está lo que les decía. El epidídimo viene por acá el conducto deferente, cada uno que sale de los dos testículos, se ubican en la parte dorsal de la vejiga, junto a la vesícula seminal, y estos atraviesan hasta la parte primaria de la próstata y se unen. Hablando de glándulas anexas, tenemos aquí propiamente la próstata, vesículas seminales que se encuentran en la parte superior junto a la vejiga. Por debajo de este, las glándulas vulvoretrales o las glándulas de Cowper. ¿Qué función tienen estas tres? Básicamente van a producir el semen como tal, o el líquido seminal. En las vesículas seminales, como dice su nombre, se van a producir aproximadamente el 70% de este líquido, y este de aquí, al tener un epitelio secretor mucoide, se va a caracterizar porque principalmente favorece la síntesis de fructosa, de proteínas, prostaglandinas y fibrinógeno. ¿Por qué están estas sustancias aquí o por qué produce estas sustancias la vesícula seminal? Fructosa, porque le sirve a los espermatozoides como fuente energética, es un carbohidrato, es una de las formas hacia donde se dirige el azúcar de las frutas, básicamente, en el caso de los hombres. Proteínas, que son prostaglandinas y fibrinógeno. La prostaglandina tiene una función a nivel de recepción de los espermatozoides
gracias a que este va a disminuir el pH del moco cervical, favoreciendo de que los espermatozoides sobrevivan el trayecto en las cavidades desde el cérvix, atravesando el útero y las trompas de falopio. Además de esto, el fibrinógeno conjuntamente con la prostaglandina van a favorecer las contracciones peristáticas internas de estos órganos para que los espermatozoides tengan una ayuda mecánica, favorecen o se le aporta estas proteínas a las cavidades internas de la mujer para que las contracciones o las pulsaciones dirijan hacia las trompas de falopio los espermatozoides, básicamente. Esto no estaría completo sin el 25% que se produce en la próstata. En esta de aquí, el tipo de productos que se van a sintetizar son principalmente el ácido cítrico, el fibrinógeno, la fosfatasa ácida y la fibrinolicina. Ácido cítrico y fibrinógeno se van a encargar principalmente de propiciarle los medios ácidos al semen en menor cantidad, pero tienen una función. Impiden básicamente que alguna bacteria, algún agente patógeno pueda impedir el paso de los espermatozoides, lo hace de forma aséptica, por así decirlo. La fosfatasa ácida y la fibrinolicina, primero la fosfatasa ácida, le sirve a nivel de mitocondrias de los espermatozoides como una fuente energética adicional a la fructosa dentro del trayecto. No es que llegan los espermatozoides al cervix o a la vagina y en media hora ya fecunda el óvulo. Pasa 1 o 3 días aproximadamente. Entonces, la cantidad de fructosa, que es mínima, no la van a poder sustentar todo el trayecto que tienen que sobrevivir los espermatozoides, sino que aquí la fosfatasa ácida, de forma análoga a lo que hace el grupo fosfato dentro del ciclo del ATP, le va a permitir de que tenga una batería extra, por así decirlo, o una ayuda de resistencia ya en la fase fecundativa propiamente. Y la fibrinolicina, que esta es una enzima que se cree que favorece en cuanto a la cantidad de espermatozoides puedan superar las barreras del óvulo, principalmente para que éste pueda seleccionar al mejor espécimen. No es de que llegue el más rápido o que llegue el más fuerte o el que llegue primerito, sino que en conjunto los que vayan a llegar van a favorecer la entrada de un solo seleccionado por parte del óvulo. Y este de aquí tiene ese principio, o en teoría se cree que sería para eso. Y si ustedes observan, en estos de aquí es donde van a habitar propiamente los espermatozoides, en las producciones de los vesículos seminales y de la próstata. ¿Qué pasa con las glándulas bulboretrales o las de Cooper, estas que están pequeñitas y que están por debajo de la próstata? Tienen una función, ya que el 5% del producto espermático del producto seminal que se ubica o que se produce aquí, va a funcionar principalmente para que se alcalinice o se neutralice en la uretra, gracias a que ahí se produce más alcalino la secreción seminal. Recuerden que en la uretra también tienen ácido úrico por el transporte de la orina. Ácido y una base se neutraliza y va a favorecer de que no haya una infección, de que los espermatozoides no mueran por fricción o que caigan en el intento. También tiene una función lubricante a nivel del coito, ya que es el primer líquido en ser expulsado. Además de esto hay que tener cuidado porque si bien en este de aquí no están propiamente los espermatozoides, puede que haber uno que otro que se encuentre en transporte, que se encuentre en las vías. Entonces, eso del coitus interruptus o la interrupción del coito no es un método 100% eficaz porque estas glándulas bulboretrales sí pueden conducir el producto netamente espermático con el producto seminal. ¿Y cómo se transportan los espermatozoides? Les puse con colorcitos y puntitos, principalmente los órganos o las vías de conducción desde los testículos, del epididimo, las, los conductos deferentes llegan hasta que la parte posterior se juntan con las vesículas seminales. Estas se transportan por medio de la capa muscular de la próstata, que por cierto, esta de aquí, la próstata es la que colinda propiamente con el recto, no las vesículas seminales. Esta de aquí colinda con el recto y con la vejiga. Entonces, cuando hay un tacto rectal o cuando hay un análisis de la próstata como tal o de la vejiga, se observa esas dos.
No llega el doctor a palpar la parte posterior de las vesículas seminales, sino que es aquí. Hacer un músculo contráctil favorece la contracción y la expulsión de los espermatozoides. Llegan a la uretra, se transportan, y aquí también tienen las glándulas vulvoretrales, estas pequeñitas que veíamos circulares, se dirigen hacia la uretra y llegan a ser expulsados por el pene, básicamente. Ese sería todo el camino que recorren los espermatozoides. Y en los órganos externos mencionábamos al pene y al escroto. Este de aquí tiene propiamente dos cavidades. Una cavidad o cuerpo cavernoso en el cual se encuentra la cobertura albuginea y las trabéculas conjuntivas irrigadas de muchos capilares en función de que este sería el tejido eréctil, pasando de un estado flácido a un estado eréctil, valga la redundancia. Y esa sería su principal función. Además, recuerden que por parte del nervio pudendo y de los del piso pélvico y los gastrointestinales, los nervios que colindan con la lumbar uno y la lumbar 2, estos envían una respuesta parasimpática, es decir, la que no controla el sistema nervioso central, sino que por algún estímulo físico van a tener una erección, una acumulación de tejido sanguíneo aquí. Funciones que pueden afectar a esto, las toxinas, principalmente los aluminatos, pueden estar ahí la nicotina, les boto como dato. Si quieren seguir fumando después de eso, cuestión suya. Y dentro de este, recuerden que están dos a cada lado, por debajo y en la parte media se encuentran el cuerpo esponjoso. Este cuerpo de aquí propiamente va a albergar a la uretra, y en función de esto nosotros podemos indicar de que el pene tiene una base o una raíz que se une a la parte púbica inferior del abdomen, un cuerpo que sería la parte visible, la que es contráctil o erecta, y el glande que propiamente va a ser la extensión más larga del cuerpo esponjoso. Además de esto, tiene un prepucio que es un tejido epitelial contráctil que por formas religiosas, creencias o alguna condición médica quirúrgica se lo retira sin ninguna complicación posterior. Por debajo de este se va a encontrar el escroto, que son unas coberturas concéntricas de tejido epitelial, tejido muscular, que en la parte media van a poder segmentar o dividir las cavidades de los testículos propiamente por el septum escrotal. Tiene además unos músculos contráctiles que responden principalmente a las funciones térmicas. Cuando hace más calor, estos los descienden; cuando hace más fríos, los retraen. En una edad adulta, obviamente, porque de niños están retraídos y ya cuando son muy, muy adultos están plenamente flácidos. Em, el nivel de órganos externos. Como ven, en el caso de los hombres es cortito, es sencillo la anatomía. Ahora, con el caso del sistema reproductor femenino. Aquí segmentamos en dos partes de sí mismo: órganos internos y órganos externos. Órganos externos, glándulas mamarias, desde la tercera a la sexta costilla por delante del plexo pectoral. En la parte propiamente genital se encuentra la vulva, formada por el monte de Venus, los labios mayores, labios menores, el clítoris y también el himen que mencionábamos, una membrana que en otros tiempos. Órganos internos, netamente desde los ovarios, que serían las gónadas, se va a encargar de producir a los óvulos, que se van a transportar por las trompas de falopio o las trompas uterinas, llegando hasta el útero, si es que ha sido fecundado, si es que no, en la cavidad endometrial, produciendo netamente la albergación para el feto, y si no, va a absorber al óvulo no fecundado y eliminarlo, que va a tener un paso desde el útero por la vagina, que tiene una forma más cónica y le facilita tanto el traslado de la menstruación como el paso del feto en el caso de que ya esté maduro y se proceda al parto. Empecemos por las gónadas. Asimismo, ovarios de forma primitiva, a partir de la 12ª u 11ª semana, estos se van a ubicar en la fosa ovárica, van a descender desde la zona lumbar
y estos prácticamente se van a estar uniendo al útero por medio de los ligamentos uterováricos, es decir, el que se encuentra más próximo aquí en esta parte hacia el útero, el tubo ovárico como tal y también con el limbo ovárico, donde aquí se van a estar uniendo prácticamente o íntimamente estas gónadas con las trompas de falopio. Cuando nosotros mencionamos a estos, también nos vamos a encontrar con unas células especializadas como las espermatogonias, llamados folículos ováricos vesiculares o folículos de Graf, o simplemente folículos. Estos de aquí tienen asimismo dos células o dos acompañantes que serían las tecas foliculares y el estrato granuloso. Las tecas foliculares que se van a encargar de asimilar las hormonas luteinizantes y folículo estimulantes y el estrato que se encarga de comunicar tanto las hormonas inhibinas como las progesteronas. ¿Cómo se ve un ovario? ¿Y cómo es la maduración de los óvulos? Netamente los folículos primordiales se van a encargar de transportar un folículo primario que va a dar lugar a un folículo de Graf. Este de aquí se va a segmentar o se va a dividir por divisiones mitóticas, es decir, que secciones que tienen aún las 46 cromátidas o los 20 o los dos pares de 23 cromosomas. Después de eso, se van a segmentar o se van a dividir de forma meiótica, formando el folículo de Graf. Este de aquí se va a encargar de producir o de madurar un óvulo o también llamado ovocito secundario. Una vez que se libera el ovocito, se va a dar paso al cuerpo lúteo, donde que este folículo de Graf se va a degradar y se va a reabsorber y asimilar por parte del óvulo. Estos regresan hacia la parte de acá. Mientras sucede eso, va a producir una hormona muy importante, que es la progesterona. A nivel hormonal, sucede de forma similar o de forma análoga a lo que se realiza con la espermatogénesis. Aquí, el hipotálamo segrega gonadotropinas. Esta llegan a la adenohipófisis, libera luteinizante y folículo estimulante, llegan a los ovarios. ¿Qué pasa en los ovarios? La luteinizante favorece el proceso de la ovulación, es decir, la producción de los óvulos, mientras que la folículo estimulante estimula, como dice su nombre, a los folículos para que se produzcan o que se vayan madurando de forma meiótica. Ante la presencia del óvulo o del ovocito secundario, se desprende el folículo, produciendo también el óvulo y produciendo progesterona durante 12 días. 2 días después, el endometrio va a caer. ¿Y cómo se observa eso de forma lineal o de forma gráfica? En la primera fase folicular, aquí los primeros 14 días es donde que mayor acumulación van a tener de la hormona luteinizante y a su vez, a partir del día 14, cuando se llega al pico de estrógeno, se va a producir la hormona inhibina que, como dice su nombre, va a inhibir a la adenoprófisis para que se limite la producción de folículo estimulante y de luteinizante. ¿Qué pasa con la progesterona y con la luteinizante? El ciclo ovárico es muy sencillo, digámoslo de forma gráfica, pero complejo si es que no es de forma regular. Durante los primeros 14 días en la fase folicular, netamente cuando madura el folículo, llegan a tener una cantidad de producción de la hormona folículo estimulante hasta llegar a un pico más alto, donde que la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante van a dejar de producirse en función de la producción del ovocito. Una vez que el óvulo ya empieza a liberarse o se libera, el estrógeno le acompaña. Este de aquí llega a tener un pico máximo y es por eso que en la fase folicular, que es lo que sucede generalmente a nivel físico, les brilla más el cabello, la piel está más tersa, más suave, mejor estado de ánimo, más energía, mayor fuerza, mejor concentración. Básicamente porque el estrógeno es la hormona predilecta a nivel femenino para que realice sus funciones y también el desarrollo de los caracteres sexuales. En esta fase, hasta 2 días después, empiezan a madurar propiamente las capitrales y empieza la fase lútea. Con la fase lútea, el cuerpo lúteo del folículo
va a ir degradándose o va a ir segregando también a su vez la hormona progesterona. Aumenta la progesterona y disminuye radicalmente la hormona luteinizante y la estimulante. Al haber mayor cantidad de progesterona, también hay un ligero incremento de la hormona estrógeno. En estos días, que serían propiamente los días fértiles, hasta que el óvulo no sea fecundado, netamente hay un balance adecuado, por así decirlo, de hormonas y de neurotransmisores a nivel de luteinizantes y de folículo estimulantes. Un mejor estado de ánimo, mayor oxitocina, mejor aceptación de la dopamina. Aquí es donde que más pueden tener éxito si van a cortejar a una mujer. Después de eso, ¿qué pasa? En la menstruación día 28 se desprende totalmente o se degenera el cuerpo lúteo y se va a desprender la capa endometrial formada. Todo lo que hizo el útero durante 14 días eh, se va a retirar si es que no ha sido fecundado y nuevamente las hormonas empiezan a tener su función. La progesterona cae en picada. Hay mayor irritabilidad, mayores niveles de cortisol, mayor adrenalina, no se acepta correctamente la serotonina, por eso los cambios de humor. Y es comprensible. Con los cambios de hormona, quiera se vuelve loco. Funciones más, funciones menos que van a tener estas hormonas de forma gráfica o de forma explícita van a permitir la maduración de los óvulos. En este caso, en los espermatozoides, si recuerdan, tienen ustedes 4 espermátidas, propiamente, eh, que van a tener 4 productos ya formados al final del camino. Pero en este caso no, aquí van a tener solamente un óvulo maduro. ¿Por qué? Porque el ovocito primario, que empieza a ser una fase reproductiva meiótica, se va a segmentar en un cuerpo polar y en un ovocito secundario. Este ovocito secundario va a poder continuar con la división, al igual que el cuerpo polar, pero este lo hace de forma degenerativa o degradativa en función de este otro. Y este va a tener dos células que serían propiamente el óvulo maduro y los cuerpos polares. Estos cuerpos polares serían aquellos que van a completar el ciclo y se van a ir produciendo o van a irse madurando como uno a la vez. Por eso la producción de los óvulos no es simultánea. Consideran que tienen dos ovarios y estos van a tener dos ositos primarios. Entonces, es por eso de que no se liberan dos óvulos a la vez o los cuatro a la vez, no, de uno en uno. ¿Y cómo se ve un óvulo? Eh, de forma gráfica, estos están cubiertos por una corona radial. Principalmente y de forma muy inteligente la evolución lo hace, va a permitir el paso de el espermatozoide más apto, el que mejor pueda sintetizar unas enzimas que le permitan el paso. Y no se requiere de el que tenga mayor fuerza, o el que haya llegado primerito, o el que tenga em, mayor energía, sino que esta estructura, principalmente la corona radiada, va a seleccionar al espermatozoide para que pueda ingresar hacia la zona pelúcida, donde que se va a desprender su cola y atraviese propiamente el citoplasma de la célula, llegando hasta el óvulo, donde que se puedan entrecruzar nuevamente los cromosomas. Es por eso que cada uno de los que estamos aquí, no es que fue el que llegó primerito, o el más fuerte, o el más rápido, sino el que mejor pudo llegar en su estado físico, el mejor espécimen de su descendencia, básicamente. El óvulo es el que selecciona al espermatozoide y lo hace con sabiduría biológica por procesos de selección natural y selección sexual. ¿Cómo se ve el proceso menstrual? Propiamente los 7 días, ustedes cuentan desde la menstruación, tienen 14 días hasta la próxima ovulación. Después de eso tienen los días fértiles, que pueden ser de 3 a 5, y luego ya propiamente empieza la fase de declive de la progesterona y del desprendimiento del cuerpo lúteo, la desprensión de los endometrios hasta la siguiente menstruación. Esto es válido para mujeres regulares de 27, 28 días.
Cuando hay desbalances a nivel de estrógeno, pueden haber implicaciones en cuanto a la regularidad de esto. Es por eso de que el método de seguir el periodo o el de la regla no es tampoco muy eficiente al 100%, a menos de que estén en proceso de planificación. Ahí sí, aprovechen estos días después de la ovulación, principalmente los 3 primeros días. Ahora, si es que no hay embarazo, todo chévere, el endometrio se va a desprender, es decir, que van a tener ahí la menstruación, liberando sangre, liberando al óvulo, y básicamente se empieza de nuevo a producir los estrógenos y la progesterona. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un embarazo? Cuando hay la presencia de un embrión o de un óvulo fecundado, netamente se va a liberar una hormona llamada gonadotrofina coriónica humana o la HCG. Esta hormona de aquí es la que se encarga de mantener al cuerpo lúteo, es decir, al endometrio que se formó propiamente en las cavidades uterinas y también a las que va a tener el embrión, señalizando principalmente las cantidades de progesterona y estrógeno de forma perenne o de forma continua hasta que se vaya a madurar completamente el feto. Funciones más, funciones menos, inhibe la producción de hormonas luteinizantes y de folículos estimulantes porque ya el óvulo ya está fecundado, el útero ya está ocupado. Entonces, ¿qué es lo que dice el cuerpo? Ya no necesitamos otro óvulo y tampoco necesitamos desprender a este feto o a este embrión que ya está en proceso. De forma análoga, van a haber otros cambios a nivel de las hormonas, principalmente la progesterona, para que se desarrolle una mayor receptividad del metabolismo lipídico, de carbohidratos, el estrógeno favorece el crecimiento de las mamas, también el agrandamiento del endometrio, de la cavidad uterina, se van a subir los órganos abdominopélvicos. Hay un proceso muy largo, de 40 semanas aproximadamente, que puede durar el embarazo, y se ve de forma gráfica así, solamente un cuadrito chiquito, donde que sube la gonadotropina y la progesterona y los estrógenos están continuos hasta la semana número 40, básicamente. Eso en cuanto al órgano reproductor que serían los óvulos. ¿Qué pasa ahora con los otros órganos internos? Nosotros nos vamos a topar aquí como la vía de conducción a las trompas de falopio. Estas trompas de falopio netamente tienen tres túnicas, una externa serosa, una media muscular y una interna mucosa, que propiamente dentro de esta mucosa también se presentan unas fimbrias o unos pedúnculos que les van a facilitar el movimiento del óvulo. Es como una perla muy preciosa que se va a mover, no solamente porque rueda ya, sino que tiene movimientos propios a nivel de la capa interna mucosa para que se pueda transportar netamente desde la zona más distal hacia la zona proximal que tiene conexión con el útero, también llamada istmo, el cuerpo o la ampolla, y el infundíbulo o el cuerpo más externo, o la zona que tiene conexión con el ovario. Importante, en la ampolla o en el cuerpo medio es donde que se va a dar el proceso de la fecundación. Y como observan, los diámetros de estas trompas de falopio no son del mismo tamaño. En la zona más proximal es más angosta, de unos 4 milímetros, y en la zona más externa de unos 6 u 8 milímetros, básicamente. Ahora, ¿qué sucede cuando llega hacia el útero o cómo se ve el útero? Este también tiene tres túnicas o tres capas, una serosa, una muscular y una endometrial. La túnica más externa va a colindar con los órganos abdominales y también con el piso pélvico. Esta de aquí va a tener asimismo tres segmentos, propiamente el domo o el fondo. Tiene dos cuerpos laterales, un cuello y también el cérvix. El cérvix es la parte que va a estar en conexión o en contacto con la vagina para que se pueda por ahí transportar el feto o la menstruación, el endometrio no fecundado. En cuanto al tamaño, las dimensiones de este puede variar en términos de nulipariedad o de multipariedad. Nulipariedad cuando es el primer embarazo o el primer parto,
y multipariedad ya cuando ha sido ya un proceso ya previo o ya han tenido otro embarazo. Ahora, en su capa más interna, que es lo que más interesa, aparte de la muscular, la mesométrica es muscular y facilita las contracciones musculares para la liberación del feto ya en alrededor de la semana número 40. Pero en la capa interna, la capa endometrial, propiamente va a estar irrigada por las arterias uterinas que se van a desprender o van a colindar con el plexo y el árbol común que tienen a nivel de la vagina y nivel de los ovarios. Estos tienen una comunicación directa por la vena aórtica y por la arteria pulvogástrica, porque aquí es donde que se van a comunicar el feto la cavidad intestinal, básicamente para la nutrición. Y además de eso, si ustedes observan en su capa interna, hay una porción que es fija o una capa base, donde que esta propiamente es la capa más interna en cualquier día común y silvestre. Pero en los procesos de menstruación se forma una capa externa, una capa funcional que se va a desprender si es que no ha habido la fecundación y asimismo las arterias radiales que van a ascender dan lugar a las glándulas endometriales para que se pueda liberar propiamente para que se pueda receptar la hormona progesterona y que se estimule la producción de inhibina. Funciones más, funciones menos de esta de aquí, en el caso de que haya un embarazo, va a formar asimismo el saco amniótico para el bebé o para el feto que está en desarrollo. Eh, Como pueden observar, la cavidad propiamente uterina es la que se encuentra en la porción más dorsal, en la parte más superior. Por debajo de esta se encuentra la vagina, que la vagina propiamente es el órgano en términos de reproducción que va a servir para la cópula o para el coito. Este se encarga de recibir al pene en su cavidad y por la continuidad que tiene con el cuello uterino se va a encargar de transportar los espermatozoides hacia el óvulo, básicamente. Además de esto, nosotros indicábamos que tiene tres túnicas, una conjuntiva, una muscular y la mucosa, que en funciones más, funciones menos, la muscular y la mucosa van a tener capacidad de producir movimientos a nivel peristático y receptores de forma simpática de contracciones musculares. La mucosa, en cambio, por otro lado, se va a encargar de mantener un pH equilibrado para proteger esta cavidad y así también como de la lubricación en el coito. Básicamente, esta cavidad, al ser el órgano receptor, va a cumplir con las funciones netamente de, como dice su nombre, de recepción del pene, pero también del traslado de las cavidades del endometrio en las cavidades profundas del útero que van a receptar al óvulo no fecundado o también para el paso que tiene el feto cuando ya ha sido madurado, es decir, cuando ya está en procesos de parto. Tiene la capacidad de, por su musculatura, expandirse y básicamente como en la parte más próxima es más ancha y en la parte más profunda es más angosta, va a tener ahí una deformación. Ahora, en los órganos externos, propiamente en los genitales, en la vulva, se van a encontrar con el monte de Venus, los labios mayores, labios menores, que en ese orden de ideas, a partir de la pubertad, en el monte de Venus va a haber una mayor acumulación de tejido lipídico, habiendo un engrosamiento que desencadena en los labios mayores. Por dentro de este se encuentran los labios menores, que serían la primera recepción para protección del clítoris, de las vías uretrales y del orificio vaginal, netamente. En ese orden se van a ubicar también en la parte superior el clítoris, por debajo el meantro y por debajo el orificio vaginal. Dentro de este mencionábamos que también se encuentra una membrana a tempranas edades por la infancia, el himen, que va a ser una estructura semilunar que permite el paso de la primera menstruación y como antiguamente decían, era el indicador de virginidad en el caso de la mujer, pero se desprende por la misma menstruación, se desprende por funciones deportivas, van a haber varias cosas que incidan ahí, un salto, andar en bicicleta o en montar a caballo, también incide ahí bastante. Eso eran otros.
en la época de sus abuelitos seguramente, pero hoy en día ya no. Hay algunas que son porosas, otras que son elásticas y son permanentes. Van a tener algunas funciones ahí. Como les mencionaba también, el clítoris, al ser un órgano primitivamente originario o que comparte de forma análoga las funciones con el pene, tiene dos cuerpos cavernosos que van a ser eréctiles, respondiendo estos principalmente a un estímulo parasimpático, es decir, a un estímulo físico. Además de eso, por detrás se encuentran en la base ubicadas las glándulas de Bartoli o las glándulas bulboretales que se van a encargar de la lubricación de la cavidad vaginal y van a tener funciones más, funciones menos en cuanto a que como tal el clítoris no puede eyacular o no tiene la capacidad de transportar dentro de la uretra un producto seminal, puede inhibir el esfínter uretrino en la parte de la vejiga, básicamente. Es por eso que hay un ligero desprendimiento involuntario de orina por ahí. Ahora, en la parte superior, glándulas mamarias. Estas de aquí, principalmente formadas por un cuerpo adiposo y un cuerpo glandular. El cuerpo adiposo, es decir, el tejido graso que se va a acumular, va a depender de la edad, la cantidad de estrógeno, de la estatura, la alimentación, el deporte, funciones más, funciones menos, que va a continuar conjuntamente con sus glándulas, los lóbulos, hacia los conductos galactóforos que todos ellos se van a unir hacia el pezón, permitiendo que por este X tenga la apertura y se libere el leche. Básicamente, funciones más, funciones menos de estas también se van a encontrar con la producción de la leche, el transporte y como ustedes observan aquí se encuentran cerca los ganglios linfáticos. También aportan por ahí una cantidad importante de linfocitos, de células inmunitarias en la lactancia hacia el bebé. Es por eso muy importante el tema de la lactancia materna. En la parte externa también se encuentra la areola y el pezón, que sobresalen desde la pubertad. Ya, hasta esta parte. Netamente la anatomía, como pueden observar, en el caso de la mujer es un poco más desarrollada. Hay mayor presencia de órganos y comparten algunos nervios y algunas arterias, principalmente a nivel del piso pélvico. ¿Qué sucede cuando ya llega una madurez biológica, una madurez sexual? Vamos por partes, empezando por el acto sexual masculino. Como siempre en los hombres es más sencillo. A nivel de los estímulos neuronales, de forma parasimpática, el nervio se va a encargar de llevar un estímulo físico hacia la zona prefrontal, básicamente indicando los estados de excitación, pero no sería la única, porque en respuesta también hay un estímulo psíquico, principalmente por caracteres visuales, auditivos, olfativos, funciones más, funciones menos de algunas hormonas que van a facilitar el proceso de la erección. Estos dos se van a integrar en la médula espinal a nivel de las lumbosacras, principalmente en la lumbar número uno, lumbar número 2, llevando una respuesta por parte de los nervios parasimpáticos. Recuerden, el cuerpo cavernoso, el cuerpo netamente eréctil, va a permitir de que pase de un estado flácido a un estado erecto. Estas de aquí, como dice sus dos funciones por un estímulo parasimpático y por un estímulo psíquico de tipo simpático, son característicos principalmente por cambios de temperatura, cambios del ritmo cardíaco, la acumulación de sangre. El cuerpo dice, necesitamos mandar sangre allá abajo, que se acumule más. Puede ser por un físico, como cual, principalmente la masturbación, un roce o cualquier cosa que estaban por ahí rascándose y ya pues una cosa llevó a la otra. Y por otro lado, un estímulo psíquico a nivel visual, a nivel empático y a nivel sensorial, hay una respuesta que se traslada hacia la misma zona, favoreciendo la erección. Cuando hay una erección, se da el proceso de la lubricación, netamente con las glándulas eh, vulvoretales, que van a tener la capacidad de producir el líquido preseminal
y estos mandan en cuanto a las funciones del coito, los estímulos para la emisión y la eyaculación por los nervios simpáticos hipogástricos y pelvianos, los que se encuentran en la musculatura pélvica del piso no, o del suelo pélvico, y los hipogástricos a nivel propiamente del nervio número uno y nervio número 2 de las lumbares y del quinto nervio sacro. Es decir, que la respuesta que vienen de estas van a tener propiamente de forma parasimpática y a la vez las contracciones del conducto deferente y de la ampolla, es decir, de la liberación de los espermatozoides y de el líquido seminal o propiamente el semen, va a ser una respuesta simpática, es decir, que la respuesta viene desde acá arriba. El cerebro comanda las funciones eyaculatorias. Ese sería el último paso propiamente del acto sexual masculino, la eyaculación, que va caracterizado por la contracción muscular. Propiamente se van a liberar algunos lactatos, tienen ahí la acumulación de serotonina, disminuye radicalmente el cortisol, puede haber un aumento de adrenalina, que desemboca propiamente en el orgasmo, que es muy rápido, puede durar entre 0,5 hasta 1,15 segundos y terminó con la resolución básicamente, que es una vuelta a la calma. La erección desaparece, regresa a haber un estímulo más psíquico, donde que disminuye totalmente la capacidad eréctil del pene por un proceso, por un tiempo, hasta que se dé el proceso de la micción, básicamente. Importante a nivel de hormonas. ¿Qué es lo que sucede con lo que les indicaba de la madurez biológica? La testosterona, al ser tipo T4 producida en los testículos, va a ser señalizada y fijada por dos enzimas, la albúmina plasmática y la globulina fijadora. Estas dos proteínas, una enzima y una proteína. La enzima albúmina plasmática se va a encargar de transportarla y de fijarla principalmente en todas las zonas anabólicas de su cuerpo, el cerebro, huesos, músculo, tejido, glándulas sebáceas, hacia todo el lado, vello facial, vello axilar, va a receptarse ahí. Y la globulina fijadora, por otro lado, va a comunicarse llevando la testosterona sobrante hacia el hígado. ¿Por qué? Porque la albúmina plasmática va a tener una función aproximadamente de 60 minutos y esto se ve implicado por la enzima alfa 5 alfa reductasa. Esta enzima 5 alfa reductasa dice, a ver, tenemos bastante hormona anabolizante, a diferencia de la HMB. Tenemos bastante hormona anabolizante, no queremos que todo crezca, porque lo que crece sin control se llama cáncer, se llama un tumor por ahí, cualquier cosa. En esa de ahí, que sería la enzima que se encarga de delimitar el proceso netamente de asimilación de esta testosterona, la globulina fijadora, igual por procesos de pubertad, capacidad de producir hasta 700.000 eritrocitos más que en la mujer para que se transporten hacia el hígado. ¿Qué pasa en el hígado? Aquí se va a reabsorber. Recuerden que aquí las hormonas, los fármacos, toxinas se absorben y se van a filtrar y se van a reciclar, que es la función principal de esta testosterona, pasando de T4 a T3. La T3 va a tener dos funciones o va a tener dos aromatizaciones. Propiamente la androtestosterona o androsterona y la dihidrotestosterona. La primera, androtestosterona, va a ser asimilada o va a ser transportada desde un cuerpo lipídico propiamente derivado del colesterol en forma de glúcido, en forma de un azúcar, para que este de aquí pueda cumplir otras funciones metabólicas dentro del cuerpo. El azúcar le va a dar la energía, digamos, a algunas células para que puedan desarrollarse, principalmente en las fases de sueño, en- por las funciones que tienen ahí la melatonina y la melanina, básicamente. Por otro lado, la dihidrotestosterona, que esta es la que puede reciclarse o la que va a funcionar nuevamente como testosterona o como estrógeno. ¿De qué depende eso? Simplemente de un giro a nivel químico o a nivel hormonal. El colesterol, cuando asimila nuevamente el zinc, el magnesio, fija con la vitamina D, puede girar hacia la izquierda, giro levo, produciendo estrógeno, y giro dextro, produciendo nuevamente testosterona tipo 4. Y esto viene dado en función
por cómo se van a asimilar. Principalmente los sulfatos van a permitir de que se forme el estrógeno en el cuerpo masculino, que también tiene sus funciones por la cantidad de progesterona, la asimilación de la serotonina, la oxitocina también, disminuye el cortisol, tiene varias funciones el estrógeno, pero en cierta medida. La otra, la masculina propiamente, la T4, va a tener una capacidad de volver a reciclarse y de formar parte nuevamente del sistema reproductor y también del sistema límbico del cerebro. La comunicación que se tiene aquí es la responsable, digámoslo entre comillas, de la agresividad, de los estados de competencia, de excitación o de netamente los cambios psicológicos que se tiene en la edad de la pubertad y la juventud, básicamente. Estas hormonas a nivel biológico van a marcar el ritmo de su edad biológica, no solamente de edad cronológica, la edad biológica que puedan presentar, porque la testosterona, al ser la hormona más anabólica que tiene el ser humano, después de la HMB, eh, va a ser, va a tener un incremento, digámoslo, no solamente en la pubertad, pasan a la juventud, pasan la adolescencia a la juventud, hasta aproximadamente los 30 años. ¿Y qué pasa a partir de los 30? Empieza un declive, o a partir de su primer hijo. Por formas biológicas. Cuando ustedes ven un león que ya tiene una cría, una descendencia, ya no caza, pasa más sedentario, cumple otras funciones de la manada. Lo mismo pasa con el ser humano, ya disminuye por la capacidad de cuidado que tiene a su primogenia o a su descendencia. Y también por factores de la alimentación, a nivel de contaminantes, lo que les puedo recomendar, plásticos. No vayan por el tipo 5 al tipo 7 de los PETs, es decir, las tarinitas blancas, las tarinitas cafés de los envases o los containers de comida, no coman de ahí directamente, eviten los aluminatos en los antitranspirantes, eh, no recurran a testosterona exógena, la tipo TRT, porque el cuerpo no le va a identificar como dihidrotestosterona, sino que va a decir, ah, ya tenemos suficiente T4, no necesitamos producir. ¿Qué pasa con los testículos? Se encogen y ya pierden su capacidad reproductiva. ¿Qué más? Maquillajes también, revisen aquellos que no tengan quelatos. Eviten la exposición también a las zonas muy irradiadas de temperatura por la capacidad que tienen de afectar los túbulos seminales. Eh, Eso, básicamente, a nivel de contaminantes tóxicos. El plomo, asimilen más vitamina D, es decir, expongan los cueros al sol para que se fije de forma sencilla. Consuman zinc y magnesio, mariscos, bastantes mariscos. Y descansen bastante, porque ahí es cuando se va a recuperar la testosterona. Ahora, acto sexual femenino. Aquí, asimismo como en sus órganos, es más complejo. Hay más pasos y más procesos involucrados. Empezando por la estimulación. A nivel físico va a haber un aplanamiento y adelgazamiento de los labios menores. Principalmente en el monte de Venus se va a dar este fenómeno fisiológico en respuesta a un estímulo psicológico, principalmente para que se pueda dar paso a la cópula o al coito. Además hay una ligera tumefacción mamaria, es decir, una erección de los pezones, un enrojecimiento papular característico. En las zonas erógenas también va a haber una mayor circulación y acumulación sanguínea por los capilares, funciones más, funciones menos. A nivel hormonal va a haber un crecimiento de las hormonas progesterona y estrógeno, también una mejor capacidad receptiva de la dopamina, la serotonina y la oxitocina, es decir, que van a estar felices, enamoradas y con ánimos. Esas son las tres neurotransmisores básicos. Eso es la fase de estimulación que es de forma simpática. Repito, no es como en el hombre que por forma física apareció y ya, sino que aquí viene por un estímulo netamente psicológico. Acá arriba se comanda en el caso de las mujeres, son más inteligentes por algo. En la meseta, ¿qué pasa con esta fase? Hay una miotomía generalizada, es decir,
una mayor respiración agitada, hay una mejor circulación sanguínea, el clítoris ya está más tumefacto, es decir, que ya va a estar con una erección clitoriana característica, y hay una elevación del útero en cuanto al cérvix pueda eh, permitir el paso o permitir el acercamiento del pene hacia la cavidad vaginal. Conjuntamente con esta hay una lubricación que viene dada por las glándulas vulvovaginales o las de Bartoli, que van a favorecer una mayor secreción de mucosidad vaginal, también una ligera contracción de las paredes musculares de la vagina, permitiendo las contracciones características, y esto de aquí llega hasta el orgasmo y la resolución. Pero antes de la resolución, primero hay un movimiento miotónico involuntario, es decir, espasmos musculares a nivel del piso pélvico, principalmente en las contracciones involuntarias del esfínter del recto que pueden repetirse cada 0,8 segundos, se repite. Hay una distensión involuntaria de la uretra en algunos casos. Puede haber una ligera desprensión de orina por la vía uretral y muy característico de esto, la retracción y disminución clitoriana, hasta el 50%. ¿Por qué hasta máximo el 50%? Cuando llega hasta esta fase, puede nuevamente volver a repetir la fase de meseta. Recuerden que al tener el doble de conexiones nerviosas en esta zona, va a producir un estímulo de forma parasimpática, es decir, por contacto físico hacia el cerebro otra vez, favoreciendo de que en las mujeres el orgasmo no termine ahí, sino que pueda repetirse nuevamente la fase de meseta de lubricación, otra vez el orgasmo, y característico de ellos, de ellas, es esta función multiorgásmica que se presenta. Funciones más, funciones menos, una mayor acumulación de moco vaginal, también espasmos musculares, van a identificarlas fácilmente. Hasta que llega la contracción uterina pausada, que puede durar hasta 3 segundos, un poco más, un poco menos, donde que llega la resolución, es decir, una vuelta a la calma. Regresan a un estado normal, con una explosividad de serotonina, de oxitocina, hay más apego, hay más mimos, más abrazos, y llegan a disminuir notablemente el cortisol y la adrenalina, casi como en el hombre. Ahora, a nivel biológico, asimismo, una edad cronológica y una edad biológica. En la edad biológica, el estrógeno que se va a producir, porque si bien en las fases iniciales de la niñez se encuentra producida, propiamente la pubertad les va a permitir producirla en forma de beta estradiol. Esta de aquí se va a encargar de cambiar propiamente los caracteres sexuales secundarios femeninos, el incremento de las mamas, principalmente por la acumulación de grasa subcutánea, pero no solamente en estos órganos externos, sino también a nivel de glúteos y de piernas, dando la forma característica y contorneada del caso de las mujeres. Además de eso, la progesterona conjuntamente con esta hormona permite de que el útero se prepare para concebir o para albergar un feto, y en funciones más, funciones menos, va a haber una mayor expansión de los huesos pélvicos, de las caderas, y en, a nivel renal va a haber una mayor absorción o de absorción de sodio, de cloro y de agua por parte de los túbulos distales. Funciones más, funciones menos que tienen estas hormonas van a indicar el ciclo o los procesos reproductivos que se presentan desde la primera menstruación, básicamente. Y aquí, en esta parte, antes de pasar a la fecundación, muy claro con los dos, señores, caballeros, hombres, hombres. Cuando una mujer les dice que no, es no. El estímulo, recuerden bien, es psicológico. Y si es que no les da el paso para dar el acto sexual, no insistan, no recurran a un neurodepresor como el alcohol o un estimulante como el éxtasis. Ya cuando una mujer dice que no, es no. Y mujeres, señoritas, aprendan a conocerse. El tema de la masturbación no es solamente para los hombres. Ustedes también tienen otras funciones y características que favorecen su salud sexual. No quieren llegar a estar con cualquier persona que no le mete ganas al frutifantástico, en pocas palabras. Entonces, muy importante, eso de que cuando una mujer les dice que no, está en la ley de hombres. Ley número 2. Y mujeres, conózcanse un poquito más.
Ahora, digamos que ya llegaron a una fase biológica madura. Esperemos que cuando ya terminen la universidad o cuando ya estén preparadas psicológicamente, por lo menos. ¿Dónde se da la fecundación? Propiamente en el cuerpo medio de las trompas de falopio, donde que se van a encontrar los espermatozoides con el óvulo. Pero no es que solamente llegan, se encontraron y ya se formó el embrión. Son 10 pasos y no me va a dar paso para explicar todos. Vamos por los principales. Primero, la penetración de la corona radiada. Aquí, la hialuronidasa, por parte del ácido hialurónico que se presenta también en las enzimas espermáticas, permiten abrir el túnel de entrada para que entre uno solo de los espermatozoides. Pero esta corona radiada que tiene el óvulo selecciona qué espermatozoide va a atravesar este túnel. No, no lo hace cualquiera. Luego hay un reconocimiento y adhesión para que se conozcan los gametos. Hay una reacción acrosómica donde que las enzimas acrosómicas hialuronidasa y la acrosina permiten el paso de la zona pelúcida, de la zona intermedia, entre la corona radiada y entre el citoplasma del óvulo para que pueda llegar el espermatozoide como tal. Se va a desprender la corona radiada cuando ya ingrese propiamente el espermatozoide hacia la zona pelúcida y va a haber una fusión de los gametos. Solamente uno puede fusionarle su membrana con el ovocito. Se va a desprender el flagelo y básicamente en esto la cola queda por fuera, ingresa solamente el núcleo y el centriolo hacia la parte del núcleo del óvulo. Em, Hay una reanudación de la meiosis 2 en función del ovocito que permite que se dé un segundo polocito, es decir, un corpúsculo polar, para que el óvulo esté listo en función de reproducción mitótica. Cuando el espermatozoide ya puede segregarle o puede compartirle sus 23 cromosomas, estos no es que llegan y están así de forma paralela, sino que van a reproducirse de forma entrecruzada, una división meiótica. Esta de aquí le permite combinar nuevamente los cromosomas, adquiriendo características del padre y de la madre, básicamente. ¿Cómo se ve eso al final? Por la singamia y la anfimixis, que son las metafases comunes de la fecundación, y la segmentación propiamente del cigoto, que produce la mórula, la blástula, la glástula, hasta formar el embrión en el paso desde las trompas de falopio a la cavidad uterina. Importante la hormona gonadotrofina coriónica que les había indicado, eh, manteniendo la producción de estrógenos y progesterona, es la que miden los test de embarazo, por ejemplo, es la 100% eficaz o efectivo. Más, eh, Más rápido es una prueba de sangre para salir de dudas, porque puede fallar estos test de orina rápido. ¿Cómo se ve la fecundación a nivel de hormonas? Vamos a tener principalmente que la hormona coriónica va a estar en un pico hasta aproximadamente el segundo o tercer mes de embarazo, formando propiamente en los 30 primeros días el embrión que pasa a feto a partir del tercer mes. Y después de esto se mantiene la cantidad de estrógenos y progesterona que le van a servir para que el bebé pueda crecer o el feto en tales casos ya pueda crecer. Esto tendría que tomarlo en cuenta o de forma importante para el debate porque después de esto ya es un feto. Antes de esto es un embrión, técnicamente. Ahora, a nivel de hormonas, asimismo, el estrógeno prepara las glándulas mamarias para el miotremio, es decir, para la producción de leche, aumentando estas de tamaño, los glóbulos empiezan a trabajar y hay una mayor acumulación de tejido adiposo. ¿Por qué de tejido adiposo? Porque básicamente el metabolismo, si es que vamos por principios, la grasa tiene mayor capacidad de producir energía o de facilitar la supervivencia de la especie, acumulándose principalmente en las mamas, en los glúteos, caderas, piernas, donde a nivel subcutáneo puede ser más fácil de oxidar, a diferencia de la grasa visceral, que es más difícil de transportar. En mujeres, generalmente, el tejido graso es más sencillo de disminuir o es más sencillo de oxidarlo.
En cambio, en los hombres se acumula más fácilmente a nivel em, de tejido orgánico o de tejido visceral. Le permite, en ambos hay pros y contras. A nivel cutáneo, los hombres tienen menos grasa, pero a nivel orgánico tiene mayor, porque produce constantemente espermatozoides. De ahí se toma el colesterol, por ejemplo. Antes de desviarse también, la progesterona permite que el ovario, juntamente con el ovario fecundado con el endometrio de la cavidad uterina, vayan a formar el saco amniótico donde que se va a encontrar el bebé. Estos de aquí comparten básicamente por medio del cordón umbilical una protuberancia externa que se va a fijar para que se alimente la placenta por medio de las arterias intestinales que descienden desde la aorta y las ascendentes que van a servir para la excreción de los desechos del feto o del embrión a a nivel endometrial, básicamente. Eso se encarga la progesterona. La somatotrofina coriónica, que principalmente se va a encargar de modificar el metabolismo de la madre, favoreciéndoles que aumente el apetito. No es que comen por dos, como saben decir. Ligeramente, cambia de 350 hasta 700 o 900 kilocalorías, dependiendo del mes y el tamaño del feto. Y esto es lo que les mencionaba. Por esta arteria de aquí, se va a encargar de transportarse a la placenta y también de llevar los desechos. Va a tener una doble función ahí. Ahora, ¿cómo evitamos el embarazo? Métodos anticonceptivos. Creo que ya los conocen por default. Les puse esta tablita que resume todos los métodos, la técnica y el porcentaje de falla. Los que más conocen ustedes, la píldora y el preservativo o el condón. En cuanto a píldoras anticonceptivas y el parche, hay un uso teórico y un uso real. En teoría, se debería de tener una eficiencia del 1 al 3% en el caso de las píldoras. Es decir, que una o tres mujeres de cada 100 van a quedar embarazadas tomando las pastillas anticonceptivas. Pero no pasa regularmente porque se toman la píldora una en la mañana, al día siguiente se olvidaron de tomar o simplemente se les quedó en la casa y no se toma como teóricamente debería ser para que cumpla eso a la misma hora, bajo las mismas condiciones, todos los días, todos los meses, todo el año. No pasa eso. Pero el método de barrera más eficaz que se tiene es el condón, con una eficiencia del 3 al 15% y además brinda una protección contra las enfermedades de transmisión sexual porque impide el contacto de los fluidos sexuales, básicamente. Otros más, otros menos, como los implantes, los parches, una esterilización quirúrgica, que va a depender si es que es permanente, como en el caso de las ligaduras de trompas en mujeres o de la vasectomía en el hombre, que hace poco leí también que hay una vasectomía temporal, por así llamarlo en los hombres, que le colocan como un switch cerrado para que no se transporten los espermatozoides y abierto para que haya fecundación, básicamente. Hay otros como los espermaticidas, ¿cuáles más? Anillos vaginales, que tampoco son 100% efectivos. El ritmo que no les recomiendo llevarlo. Y el coitus interruptus, que tampoco es la mejor forma. Ahora, infecciones de transmisión sexual y enfermedades de transmisión sexual. Una cosa es una. Infección, como dice su nombre, va a tener un agente patógeno, una bacteria, un hongo, un virus, de por medio que puede desencadenar en una enfermedad de transmisión sexual. La infección como tal puede tener algunos síntomas, pero las enfermedades de transmisión sexual van a ser una complicación a nivel del sistema inmunológico. Partiendo de las primeras, las ITS. Infecciones de transmisión sexual, las más conocidas, la gonorrea, la sífilis, el chancro, la chancroide, el linfogranuloma, el herpes genital. La primerita, la gonorrea, se transmite por el paso de la uretra en el cuello uterino y también en el recto, en el pene, básicamente. El hombre lo transporta, la mujer lo asimila, pero también hay implicaciones a nivel masculino por las limitaciones de micción.
La sífilis, cuando una bacteria se encarga de infectar un tejido vascular, es transmisible también de madres a hijos y tiene un tratamiento muy largo a nivel de antibióticos. El chancroide, que son úlceras propiamente genitales, que van en función de la supresión de los ganglios linfáticos, que ven por ahí llagas o sarpullido o alguna de estas úlceras, salgan de ahí, es chancro. Aparte de eso, los linfogranulomas, que son similares, pero es propiamente una lesión vesicular a la altura de de los tejidos linfáticos, en los ganglios, en la ingle. Y el herpes, que presenta una placa ulcerosa de las vesículas a nivel epitelial. Pero esta es una imagen suave que les puse. También es fácil de identificar este tipo de sapullidos, que no solamente está en el labio, sino en el cuello, en la espalda, en los brazos. Ahora, enfermedades de transmisión sexual. La más conocida es el SIDA, o la que se presenta hasta nuestras épocas, casi 40 años. Esta enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida se produce por el virus de de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Este VIH es un retrovirus, no es que camina para atrás, sino que va a tener una enzima, una retroenzima que le va a permitir vincular su material genético con el nuestro, en donde en las células, en los linfocitos, en las células inmunitarias. Básicamente, en su cápside tiene una enzima que le permite fijarse y cuando ingresa, como el virus tiene ARN, esta enzima le va a permitir duplicarse a ese ARN simulando un ADN para que la célula cumpla las funciones de reproducción y cuando la vaya a transcribir, produzca más virus, básicamente. Y estos virus van a infectar todo el sistema inmunológico. ¿Qué pasa con este virus cuando infecta el sistema inmunológico? Pueden pasar años, incluso décadas, sin que se presenten. De 10 a 15 años puede durar la infección sin que se presenten mayores síntomas. Pero propiamente una infección de otro virus puede ser una neumonía, puede ser una infección de algún Streptococcus aureus, puede ser cualquier infección, principalmente de bacilos o de Grams negativo. Puede ser cualquier otro virus de la tifoidea, el dengue, que son los más comunes, ya van a causar una deficiencia en cuanto a las células inmunitarias endógenas del cuerpo. Ya no va a poder atacar esas infecciones. Todas las células inmunológicas no van a cumplir su función de defensa, sino que van a estar infectadas por el virus y no van a atacar a otras partes que sí se requieren. O entre los síntomas puede ser una pérdida de peso, em, mareos, náuseas, tos seca constante, pero lo que más evidente puede ser son las placas de Muguet, que son estas ampollas o estas laceraciones a nivel de del tejido epitelial y también en las mucosas internas del cuerpo, en la boca, en la lengua, en la faringe. Se van a presentar estas de aquí y un tipo de cáncer que se lo conoce como el sarcoma de Kaposi, que es una de las que, por la que más se los discriminaba a las personas con SIDA. Estos moretones o estas protuberancias externas púrpuras, característico de este síndrome, que indican que la persona tiene una inmunodeficiencia básicamente. Si es que ven una persona con esto de aquí, preferible evitar el contacto de fluidos. Ojo, el intercambio de fluidos no es que se transmite por el aire o por la saliva este virus, sino netamente por la sangre y por fluidos sexuales. Es común o hay una incidencia en cuanto a transmisibilidad en drogadictos, principalmente de heroína, porque comparten jeringuillas. Hay casos de transmisión también reportados por donación de sangre o donación de órganos al no realizar una buena praxis. También lo que siempre les recomiendo, ustedes que están en el sector sanitario, tengan mucho cuidado con el material cortopunzante. No quieren pincharse con una jeringa de un paciente que tenga VIH. Y, y de igual forma, utilicen métodos de barrera, condones masculino y femenino para evitar el contacto de los fluidos
sexuales y con eso evitan una infección. Hay otras enfermedades, chancro blanco, ¿cuál más? Ladillas, pero esas ya casi no se presentan. Estas de aquí son las más comunes que se pueden observar. Muchas tienen tratamiento farmacológico, otros tratamientos físicos les van quemando básicamente las ampollas y eso, básicamente. Se cumplió. Sí me alcanzó el tiempo. Preguntas, dudas, inquietudes acerca de todo lo que repasamos hoy día. Bueno, igual la presentación ya está subida. Si es que les falta material de estudio, también tienen la bibliografía, tienen todavía los libros, creo que nadie ha descargado. ¿Y saben por qué me doy cuenta que nadie descarga o revisa las cosas y luego se quejan de que no todo está en las presentaciones? Es porque no revisan en el aula virtual. También me llamaron la atención por eso. Los estudiantes no entran al aula virtual. Tengo 5 o 6 visualizaciones del material de estudio o de los videos que se van publicando de complemento de las clases. Entonces, también pongan de parte. Entren a ver lo que les pongo a veces en el aula virtual. No es de gana que se les pone, sino para que ustedes también tengan un poquito más de información. Y tengo que registrar las actividades. Listo. Entonces, conmigo nos veríamos el día jueves. No, ¿verdad? Una pena. Bueno, entonces igual, yo ese día les registro la actividad y les pongo la asistencia, pero en la próxima coordinamos para el tema del debate. Estudien, por favor, porque de esta unidad ya se cumple, ya se termina. La próxima es solamente sistema endocrino y sistema nervioso, que ya sería el último temario prácticamente. Y ya nos quedan pocas semanas. Jocelyn, Dicen, lo que pasa es que él se acuerda que dijo que el trabajo de vocabulario que íbamos a hacer era para cualquier ayuda en una nota y queríamos preguntarle si tal vez no podemos seguir haciendo el vocabulario para que al final nos ayude o hacer otra tarea. no, les voy a hacer para las personas que... ¿Cuántos grupos me faltan exponer? O ya no hay más. Ya no le dicen, creo que el último ya expuso. Ya, entonces voy a revisar los promedios y ahí les digo a las personas para que em, tengan las exposiciones en el tema del sistema endocrino y del sistema nervioso. Higiene, enfermedades, un caso de estudio, lo que siempre les mando. Y ya, Ya le dicen, gracias. bueno muchachos, que tengan un buen comienzo de semana. Nos vemos próxima semana. Listo, entonces, cuídense, adiós. Gracias, dicen, hasta luego.